Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les traigo aquí un tutorial más de este circuito de Yamaha. Vamos a presentar, tenemos que presentar los principales componentes de eh, eh, de este diagrama. Pues tenemos ahí en la representación, este es un Yamaha, eh, todo lo que es Yamaha, vamos a decirlo así, que están los códigos de colores. Y bueno, vamos a presentar de esta manera este el diagrama. Pues la mayor posibilidad de leer estos diagramas es a través de reconocimiento de componentes. En este caso tenemos ahí una batería como principal componente, tenemos ahí el fusible, tenemos un contacto principal, tenemos también ahí los focos del tablero, también tenemos ahí el medidor del aceite y, y tenemos ahí, por así decirlo así, eh, lo- los diferentes, ¿no? En este caso es un medidor de neutra, es un neutra y medidor de aceite, ¿no? Cómo se hace el neutra y cómo se hace el medidor de aceite. En este caso la función cumple este polo de color negro, cable de color negro, siempre se va al chasis o bastidor, digámoslo así, desde la batería de 12 voltios. El fusible de 7 amperios y la batería 12 voltios, 7 amperios, ¿ok? Aquí tenemos el cable que sube hacia el lado aquí tenemos el cable que sube del lado eh, del lado del polo positivo. Tenemos así decirlo, un cable rojo que sube hacia el fusible. Entonces que el fusible pasa hacia el primer switch principal, ¿no? Y el otro es vamos así decirlo también, que es un cable de color marrón que siempre baja hacia hacia el contacto del positivo y se va a alimentar hacia el tablero, ¿no? En este caso, ¿no? El segundo serían los focos que ya están alimentados con corriente positiva. Corriente positiva siempre va a estar aquí. Ahora el otro el otro componente que se alimenta de corriente negativa, que es un polo, el otro también otro polo de corriente negativa, que por supuesto por así decirlo, hasta aquí eh, llega a alimentar estos dos focos, ¿no? Uno acá y el otro también lo alimenta de corriente negativa en este caso, ¿no? Así decirlo, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer ahí? Una vez que esto cierra contacto, se alimenta de corriente positiva y se va al foco, ¿no? El otro, a ver, listo. Vamos a mostrar otro cuadro. Ahí tenemos el primero circuito, en un circuito de pito, correcto. Tenemos ahí el circuito de pito o clauso, como lo quieran llamar ustedes. Como principal componente tenemos ahí la batería. La batería pues siempre se va a conectar a un cable
Entonces la batería se conecta siempre cable de color positivo, este sube hacia su fusible y este va hacia el switch principal, ¿no? Este, al momento de cerrar el circuito, siempre alimenta un cable positivo de color marrón hacia tu directo hacia tu pito, ¿no? Hasta su clauso. El otro es un cable marrón, este cable que viene del chasis alimenta el pulsador y este alimenta hacia tu clauso, ¿no? Eh, ¿Qué más? El otro es el circuito de stock, digámoslo así. Eh, Siempre los componentes que ya lo hemos sabido, los tres componentes principales: batería, fusible y el circuito de stock, el switch principal, ¿no? En lo general es un cable, siempre el cable de color rojo, que al cerrar el circuito este se convierte en un cable de color marrón. El cable de color marrón alimenta estos dos, alimenta el switch del freno delantero y el switch del freno trasero. ¿Cómo se llama lo demás? El otro genera al momento de cerrar estos dos circuitos, siempre cable positivo, funciona, pasa un cable verde con amarillo y un cable amarillo, siempre se va al lado posterior de la luz de stop, ¿no? Entonces el otro se alimentaría con cable de color del bastidor o llamado chasis. ¿Qué más? Vamos a ver por acá. Otro más. Ya ya lo hemos medido. Acá tenemos un circuito top neutra de la T110, ¿no? De la Yamaha T110. Tenemos ahí los principales, ya los conocemos bien, es el switch, la batería, el fusible, el switch. El fusible, siempre lo he dicho, 7 amperios, el switch principal. El fusible principal de 7 amperios, la batería es de 12 voltios, 7 amperios, ¿ok? Y en lo general, al cerrar circuito, cierra circuito y comienza a botar una corriente positiva de cable color marrón. Ahora, siempre estos dos, el trompo de neutra, siempre se va conectado a un cable bastidor hacia masa, hacia el chasis, y al cerrar uno de estos dos circuitos puede marcar entre la diferencia de acá un cable de color celeste y el otro, o verde claro, y el otro sería un cable de color lila con blanco, ¿no? En este caso, ¿no? Y estos se van al tablero principal, que es un piloto, el foco piloto, y el otro es neutra, ¿no? A ver qué más. Por acá otro más. El otro, vamos a ver con el otro. También tenemos el otro medidor de aceite de los Scottar, ¿no? En lo principal, este es un poco más diferente, ¿no? Que es una batería de 12 voltios, 4 amperios, ¿no? Y un fusible de 7 amperios, y esto sube hasta el switch principal, llamado la llave, llamado el chapa de contacto, y al momento de cerrar circuitos cierran estos dos, ¿no? Con el fin de alimentar, por ejemplo, acá al medidor de aceite o sensor de aceite, y el otro alimenta hacia la luz de tu piloto del foco, el indicador, llamado así decirlo, ¿no? Ahora, desde acá siempre le va a alimentar un cable de color negativo, un cable de color negro negativo del que viene del chasis del motor, de la moto, y el otro cable verde, cable negro en este caso, y el otro es un cable café, y entonces este color café va alimentado
este alimenta y el otro, como es como una resistencia, baja y manda una corriente, una señal hacia la luz del piloto, ¿no? Ok, entonces ya tenemos ahí los, los, los diagramas, y vamos a ver el otro, que también es un medidor de aceite de la DT200. Lo que tenemos ahí es una batería de 12 voltios, 7 amperios y un fusible de 7 amperios. Y el otro sería la alimentación, ¿no? Color cable rojo, positiva, al momento de cerrar contacto, alimenta un cable color marrón, que siempre se va a un foco, al foco del piloto. Ahora, el cable que lo alimenta este medidor de aceite es una corriente negativa que trabaja hacia aquí, y este es una resistencia. Ojo que esta es la resistencia. Eh, la resistencia siempre va a mandar una señal hacia la luz de piloto, que prendería o marcaría de acuerdo a al nivel de aceite que tuviera, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el otro. Ya tenemos por ahí el otro. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos el medidor de combustible, que en este caso sería el cable de sensor de combustible. Un cable, por ejemplo, que viene de acá, de la batería de 12 de 12 voltios, 4 amperios. Viene un cable positivo, un fusible de 7 amperios, un cable de color rojo. Al momento de cerrar la chapa se alimenta con cable positivo, ¿no? Y una corriente negativa, en este caso llamado también resistencia. Aquí hasta aquí hay una resistencia, y este sube la corriente hasta acá y manda una señal de acuerdo al combustible que también tengamos. Si es en baja, si es en subida, si por ejemplo si tenemos el tanque a la mitad, en la boya baja, ¿no? Y al momento de llenar el tanque sube la boya. Entonces que ahí tenemos en este caso este circuito, ¿no? Comprendiendo este circuito. Entonces ya tenemos ahí. Ahora el medidor de temperatura lo tenemos por ahí, amigos, lo tenemos por ahí, el medidor de temperatura. En este caso los componentes ya lo hemos sabido revisar siempre, los componentes, en este caso hasta la llave de contacto. Una vez que cierra, entonces que ya tenemos el medidor de temperatura alimentado con una corriente del bastidor o chasis, corriente negativa, y el otro que también, por ejemplo el de acá, es una corriente negativa. Al momento de es un termostato o termistor, eh, manda la señal de acuerdo a la calentura que él tenga, ¿no? Puede ser a 16 grados, 17 grados, y como va marcando, va midiendo de acuerdo al grado de temperatura que tengamos en el motor. Entonces ya tenemos por ahí. El otro es un electroventilador, ¿no? El electroventilador es un circuito de ventilación, cual está siempre por una corriente que viene en la batería, ser fusible, y esto se va a la switch del principal. Entonces, teniendo ya la corriente positiva, alimenta una corriente positiva, mide la temperatura, y de la temperatura, de acuerdo a lo que va a la temperatura, siempre va a trabajar el ventilador de acuerdo a la temperatura que tenga ¿no? Y también el otro pues siempre le llega una corriente negativa. En todo caso contrario, la corriente la positiva lo que hace es trabajar este trompo de temperatura, y manda la señal al ventilador. Ya es un circuito.
Ya, ¿qué más? Por acá vamos a verlo, y ahí tenemos sistema direccionales, ¿no? El sistema direccionales, digamos así decirlo, sistema direccionales cumple la función una batería, componente posible, switch principal, el flasher, los focos direccionales, el piloto direccional, los focos traseros, focos delanteros, ya, o focos delanteros, focos traseros que tenemos por acá. Y miren, por ejemplo, el flasher alimenta un cable positivo. El cable positivo, al momento de este flasher, la función, aquí todavía le falta la llave de los direccionales. Cuando, por ejemplo, marcas una corriente direccional derecho, por ejemplo, en la llave, lo mandas hacia el derecho y el izquierdo lo mandas hacia acá, y comienza a mandar una corriente positiva hacia acá, hacia estos dos, y una corriente positiva lo mandas a tu foco, al piloto, foco piloto del tablero. Ya, ojo. Ahora otro también lo mandas una corriente positiva, el cable de color verde, siempre lo mandas acá, y siempre estos direccionales van a estar alimentados por una corriente negativa del chasis, del bastidor, cable de color negro, ¿no? El flasher eh, siempre va a mandar a la llave, que aún falta que la llave, ¿no? Lo igual es que tenga una llave, ¿no? Vamos a ver por acá. Vamos a también a ver esta parte, digamos así decirlo, eh, la batería, válvula del punto Yamaha, ya, la Yamaha PBS, ¿no? Tenemos ahí, eh, tenemos ahí la de T200, el circuito, eh, le digo que, a ver, este cumple el rol de que corriente positiva siempre va a mandar hacia un segundo fusible, un cable color marrón, ¿no? Se va hasta la unidad de control llamada unidad de de control, o robot, o en este caso es una unidad de control. Manda un corriente hacia tu CDI, un cable de color negro con amarillo hacia el CDI. El otro siempre sube una corriente negativa, cable color negro. Ahora esto trabaja de acuerdo a la capacidad. Por ejemplo, que es un servomotor, puede ser ¿cómo se llama? El generador de corriente, ¿no? Generador de corriente es el servomotor en este modelo. Ya, ojo que estos cables siempre marrón con rojo, marrón con blanco, o marrón con negro, marrón con negro. El otro es amarillo con lila, el otro es rojo con blanco, ¿no? Estos son los cables que vienen del estator. Entonces ya tenemos una orientación ahí, y el otro es igual casi, y vamos a ver. El servomotor, que es llamado estator, se prueba con una batería, el cable marrón con rojo, rojo con negro, rojo y marrón con negro, ¿no? Los dos cables, ¿no? Y se prueban con una batería a ver si está cargando. Ahora, el tema de los, a ver, le vamos a dar un poquito más allá, el tema del arranque, ¿no? Tenemos el tema del arranque.
El tema del arranque, a ver, siempre va a venir, vamos a ponerlo un poquito más acá y ahí. Entonces el cable positivo viene hacia acá, cerrando, siempre va a venir, mira, la batería siempre va a venir al relé. El relé va a llegar una corriente positiva, y esto, como lo digo, siempre lo explico yo, hay aquí, por ejemplo, aquí hay otro cable positivo que se va directamente al motor de arranque, o, o llamado también burro de arranque. Por ejemplo, se va una corriente hacia el relé principal, ¿no? Este también se va hacia el motor de arranque. Pero el tema es que cómo lo accionamos. Ya. Ojo que el switch principal también sale otro cable marrón que se va al switch de freno delantero, o también al, al, al switch, también podemos así decirlo, de, 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 de freno, ¿no? Entonces tenemos ahí los switches, uno o dos puede ser. Y entonces este cable de color blanco con amarillo con verde, amarillo con verde, primero se va y baja a alimentar una corriente positiva. Ya el otro, entonces de la corriente positiva va a ir una corriente hacia un foco de stock. Ya, ojo, y esto también va alimentado con una corriente negativa. Ya, al momento de yo encender la moto, genera un arco hasta acá y esto prende, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, ya, ahora, corriente negativa, ¿de dónde viene? Del switch de start, del, del, del famoso del comando derecho, ¿no? Puede ser, ¿no? El switch de start comienza al cerrar contacto, cierras lo de acá, a accionar esto, cierra lo de acá y comienza a mandar una corriente negativa. Tenemos una corriente positiva con un cable de color rojo con blanco, y una corriente negativa que es un lila con blanco, ¿no? Entonces al accionar este switch, y también al accionar mi switch de freno, lo que hacemos aquí, dos cosas. Al cerrar estos dos contactos, a cerrar aunque sea uno o los dos o viceversa, estamos generando un arco. Cerramos acá y pasamos la corriente hasta acá. Una vez que cerramos la corriente acá, manda una corriente positiva, hay que revisarlo bien. Ahora aquí lo que hacemos, accionamos, lanzamos la corriente, que estos dos tienen que tener los dos corrientes. Entonces al accionar esto, hacemos que esta bobina trabaje y comienza a generar tu motor de arranque, y este motor de arranque siempre va a estar conectado hacia más del chasis, no hacia tu motor, no, que siempre va a tener una corriente negativa. Ok, ya tenemos ahí. Ahora lo la T, la Yamaha T110 también casi es lo mismo. A ver, tenemos los tres componentes principales y lo que baja una corriente positiva. Cable de color marrón, ¿no? Y este cable de color marrón se convierte en un cable amarillo con rojo. Ya tenemos ahí. Y el otro que siempre va directo, ojo que va directo, es un poquito más grueso el cable, va directo hacia el relé de arranque, ¿no? El otro se alimenta, vamos así decirlo, de una corriente del trompo de neutral, ¿no? Un cable de color celeste, un cable de color verde claro, así decirlo, y lo que trabaja es aquí, no trabaja, vamos a verlo por acá, trabaja esto, lo que trabaja, ¿no?
Lo principal que trabaja es esto y comienza a la hora de recibir una señal del trompo de neutra, lo pones en neutra tú, y entonces al accionar esto cierras el contacto, cierras el circuito aquí y comienza a mandar una corriente negativa hasta acá. Una vez que accionas este switch de start, comienza recién a pasar una corriente del cable lila con rojo hacia acá y comienza a trabajar tu bobina de aquí de adentro. Comienza a entrar una bobina de una corriente a tu bobina. Por eso te digo, primero tiene que estar en neutro, tiene que estar en neutra. Entonces al estar en neutra, ya estando en neutra, lo que vas a hacer es pasar una corriente negativa hacia tu switch de start. Ahora, el cable de color lila con rojo siempre pasa una corriente negativa hacia tu relé. Entonces, al momento de eso comienza a pasar la corriente, pero siempre cuando machucando el start, ¿no? El botoncito. Ojo que también tiene dos corrientes, corriente positiva, corriente negativa, y esto al accionar esto cierras esto, haces trabajar la bobina y cierras los dos, uno acá, el otro acá, lo cierras los dos y comienza a funcionar tu motor de arranque. Ojo que esto siempre va a trabajar con el motor con la corriente negativa, ¿no? Ya, ok. Entonces ya tenemos una para trabajar ahí. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Eh, no, esto no. Ya, vamos a ver otra cosa. Ahí el circuito de carga. Lo que tenemos es ahí, a ver. Como le digo, trabaja de una manera, por decir así, la bobina de carga, ¿no? Y lo principal, los tres componentes, batería, eh, batería, eh, switch principal y el cable de un fusible y un rectificador, no un regulador rectificador. Ojo que viene un cable de color blanco y esta es una bobina aterrizada. Ojo en estos casos, a veces es una bobina aterrizada y una Yamaha, ¿no? Y el otro es un cable de color blanco que sube hacia el tu regulador o tuyo regulador, no sé yo. Entonces que esto baja hacia aquí hasta que cargue la batería, ¿no? Eh, ya, algo más que quería agregar por ahí. Ya. Tienes eh, el amperaje de carga, ¿no? Puedes medir cómo se mide el amperaje de carga, por ejemplo. Ahí tienes cómo se va a medir un corriente el amperaje, ¿no? Marcas aquí y pones el tester en escala de amperios y comienzas a poner la aguja de tu corriente aquí y el otro aquí, ¿no? Este es como para medir un consumo o una tensión, como está llegando si está llegando a los 7 amperios hasta acá, ¿no? Por eso le llaman corriente. Entonces ahí tenemos los dos. Ya tenemos, por ejemplo, aquí ya tenemos el voltaje, estamos midiendo el voltaje, cuánto me marca, cuánto me mide la batería en la escala de 20 voltios, en la escala de voltaje continuo, me puede marcar la batería 12 voltios, 12.5, depende, ¿no? Si es de 6 voltios, también, ¿no? En todo caso, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos el sistema de luces, luces de comando. ¿Qué podemos decir ahí? A ver, tenemos ahí una mirada más fina con lo referente a las luces.
con los principales componentes, por decir así, decir que los principales son el tablero, una bobina de luces, un comando de luces y un regulador, en este caso, y luz de faro y la farola de. Entonces, ya teniendo estos, así decirlo, la bobina es una corriente que viene también, por ejemplo, cable que viene rojo con amarillo, y el otro, este es una corriente aterrizada a tu chasis, hacia tierra de tu chasis, hacia tierra de tu motor. El otro sería, hay que conectarlo hacia tu regulador, y este regulador también viene un cable hacia más. Entonces trabajan dos de acuerdo a tu regulador, ¿no? Y esto también manda la señal a tu luz y una farola. La farola, por así decirlo, la luz de la farola cuando hace el cambio alta, baja, no, esto, ¿no? Manda una corriente positiva, los dos, ¿no? Alta cuando es alta, cuando es baja, ¿no? Aquí, y en el tablero también señala la señal para que. Ahora, en el tablero, cuando pones en stock, también marca, aquí haces el cambio de las llaves, que si vas a poner luz en stock, entonces esto también tendría que un cable color lila se va hacia los dos, ¿no? Y siempre está alimentado por una corriente post negativa, ¿no? Estos dos, mira, el tablero y lo de acá, ¿no? La luz de stock, ya. Ahora, sistema de luces de T, ¿no? ¿Qué le puedo decir ahí? Los componentes, reconocer los componentes, reconocer componentes, una batería, un fusible, un switch, un rectificador, un regulador, una bobina de luces y carga, comandos, switch de luces, switch y las farolas, ¿no? Lo principal es que la corriente positiva siempre va a llegar hacia tu comando, ¿no? Estos son unos comandos, unos switch en los comandos positiva, y siempre va a bajar una corriente positiva. Cuando tú cierras un circuito, por ejemplo, el cable de color marrón con el cable de color lila blanco, ¿no? Se manda un cable de color lila hacia tu luz de esto, o como puede decir, a ver, sí, un cable de stock, ¿no? El otro, por ejemplo, si tú cierras el circuito, eh, por ejemplo, aquí ya mandas a tu corriente rectificada para rectificarla y poner a trabajar tu posición de luces, ¿no? Por ejemplo, cierras acá circuito del cable de color blanco, cable amarillo, y este simplemente se manda hasta el otro regulador, ¿no? Y así de simple, ¿no? Y la bobina de carga que manda corriente hacia tu rectificador, ¿no? Rectificador. Ojo que tenemos un cable amarillo, que este cable amarillo hace estas tres, cierra estos tres circuitos, ¿no? Cierra estas llaves y comienza a abrir lo demás. Y alimentando positivo, cable positivo, positivo. Este verde, en este caso, en el tablero siempre va a ser positivo. Aquí en Yamaha, ¿no? El otro también cable positivo, y aquí trabaja aterrizado en el chasis, ¿no? Ok. ¿Qué más tengo por ahí? Para ver. En el sistema de encendido, vamos a trabajar el sistema de encendido más arriba. Ya, lo que tenemos ahí es conectar
siempre conectado, siempre conectado, se va switch principal del cable marrón, no negro, negativo. Al momento de cerrar una conexión o abrir en este caso, porque al momento que tú cierras esto, lo que abres es esto, lo de acá, para que no tenga contacto este ni con este. Entonces un cable color negro con blanco viene de aquí hasta acá, ¿no? O sea, se rompe todo, se abre. Al momento de abrir, este recién recibe la señal que no está aterrizado. Entonces, al no estar aterrizado, este comienza a funcionar este cable blanco con negro. El CDI recibe la corriente de la bobina de encendido y la bobina pulsora. En este caso, la bobina pulsora o bobina picada, que es un cable de color blanco con rojo, blanco con verde, que diga, y el otro es un blanco con rojo, ya, los dos, bobina picada. Entonces, el cable de color siempre va hacia aterrizado la bobina de encendido, el cable de color marrón con rojo hace manda la señal hacia tu CDI. En general se viene otro cable de negro hacia tu bastidor y el otro se viene un cable de color naranja hacia tu bobina de alta. Esta bobina de alta, por si acaso, viene aterrizada hacia tu chasis, hacia tu masa, cable negro, y el otro viene allá botando hacia para tu chispa, ¿no? De tu bujía, ¿no? En este diagramita, ¿no? Tenemos ahí. Entonces ya tenemos parte de complemento de lo que sería los modelos, así decirlo, igual con una de T110, igual para, por ejemplo, a ver, tenemos por acá también un 110, que más y acá tenemos el sistema de encendido, ¿no? A ver, tenemos el diagrama un poquito más amplio, un poquito más específico en la manera de que abrir los componentes, ¿no? Digamos, las bobinas, si usted no lo sabe leer, y aquí tenemos el switch, que al cerrar contacto cierras acá, cierra acá y manda, ¿no? La corriente del switch principal hasta acá, ¿no? Entonces, esto es un encendido de una TXT XT. Entonces este es que 225, que siempre la corriente de la bobina de encendido vienen dos cables, un cable de color marrón, un cable rojo, negro, verde, que diga, un cable de color, se van hasta tu CDI, ¿no? Por ejemplo, aquí cambian los colores por el sistema, es igual casi y la bobina pica marrón con rojo, rojo con blanco y el otro lila con blanco. El otro es un cable de color rojo con blanco, rojo con negro. El otro es un blanco con verde y el otro es un lila con verde, ¿no? ¿Qué más? Esto, así decirlo, el blanco con negro no tiene que estar aterrizado, tiene que estar abierto el switch, ¿no? Y ¿qué más? Y lo de acá, el shock, obturador automático, que siempre el trabajo con el sistema de luces de magneto, ¿no? De las luces, ¿no? Cable que viene al rectificar regulador y el otro que se va hasta acá, el cable de color. Y lo que hace es
cierra y abre de acuerdo a la señal que emite el, ¿cómo se llama? Este es un obturador automático, ¿no? Lo de cada shock eléctrico trabaja con el componente de la batería, y este hace como una función rojo y el otro es negativo, negro, y comienza. Para que trabaje esto mayormente trabaja de 4 a 5 minutos para que alimente o no alimente el shock. Esto favorece al momento del arranque de la moto, ¿no? En este caso, en este modelo. ¿Qué más tenemos por ahí? Ay, ay. O por acá. Ahora acá. Y el otro es XTZ 125. Tenemos lo que ya hemos mencionado hacia en antes, ¿no? Que tenemos la bobina de pulso hacia tu CDI, ¿no? Aquí miren, cambia de colores. Lo principal es que tú mandes una corriente positiva al momento de encender. Abres acá y manda una corriente run hasta acá, ¿no? Prendes y mandas una señal. Por ejemplo, al momento de que estar prendido hacia abajo, ¿no? Entonces que al momento de accionar esto trabaja aquí y lo pones hasta acá, hacia tu CDI, ¿no? El otro es un cable de color marrón que viene hacia el cable positivo de la batería, ¿no? En corriente CDI trabaja con corriente desde la batería, desde la batería de este es un CDI DC de corriente continua. Una bobina de alta, es un cable de color naranja. Otro recibe una señal de la bobina pulsora, cable de color blanco con lila y un cable rojo con blanco. Ok, ¿qué más tenemos por acá? El otro es un cable, el sistema encendido de una Nex, que la tenemos ahí también. Vamos a abrirlo más, ahí está. Entonces tenemos ahí ya los componentes como los había mencionado yo. Ahí hay un fusible de 10 amperios, miren, aquí cambia. Entonces que ya tenemos el switch principal y esto marca hacia la corriente directa, miren, corriente directa desde la batería hacia tu CDI, que es diferente, miren, y esto lo manda la bobina de pulso. Miren, toda Yamaha, como les explico, no es igual, no es lo mismo, compañeros, así que tengan mucho que ver ahí para poder un poquito de trabajar en ello, ¿no? Los cables de la bobina de pulso trabaja con la corriente desde la batería hacia tu CDI, una corriente DC de corriente continua, corriente con YBR, la Yamaha YBR, Yamaha 125, tienen el CDI que trabaja con TPS, ¿no? TPS es un circuito que tenemos, por ejemplo, en el tema del carburador, por así decirlo, ¿no? Manda, de acuerdo a la señal que manda el TPS, comienza a funcionar tu CDI, ¿no? Y así viceversa, ¿no? Puede trabajar de esta manera o puede trabajar de la siguiente manera, o manda una señal acá ya y la rectifica y la trabaja aquí con el de acá, o puede también que estos dos alimenten esto, no, tiene que alimentar a la de acá, entonces que esto trabaja con una corriente también negativa, ya, así decirlo. Este es un circuito de encendido por
por corriente directa de la batería, corriente directa DC, de corriente directa. Ya, ya hemos visto el sistema de arranque, ya hemos visto lo de acá, ya hemos visto, a ver, lo de acá. Todavía en la YBR, en el sistema de arranque, a ver, componentes, batería de 12 voltios, 5 amperios, un switch y un comando derecho, es el RUN, ¿no? Siempre varían los cables. Aquí miren, cable marrón con lila, cable marrón, y aquí trabaja un cable marrón rojo con blanco. Sí, sí, el rojo con blanco, lila negro, y hacia tú. Es una corriente positiva, siempre va a mandar, ¿no? Corriente positiva hasta aquí, hasta aquí. Del, como les digo, de la primera bobina. Otro que marca la diferencia es que esto le manda señal hasta acá, hasta esta bobina, y este, de acuerdo a lo que trabaja, esto manda una señal recién a lo de acá, ¿no? Cable positivo al momento de accionar el switch de embrague, ¿no? Mandas una señal y trabaja con esto, ¿no? 1, 2, trabaja, y cuando aprietas el botón de start comienza a funcionar la parte, de este cierto punto, y esto viene una corriente directa hacia tu relé de arranque. Al momento de accionar el switch de start, trabaja este motor de arranque. Ya lo hemos visto. Bien, entonces agradezco todo por su participación, y antemano, bueno, ya hemos visto todas las clases, así que ojo con todo esto. Un abrazo para todos y un beso, excelente noche. Gracias, y bueno, tengan una buena noche a todos, ¿no?